Bueno, estamos aquí hoy para retransmitir un directo y nada, estamos esperando a que se pueda conectar Ana para realizar la entrevista con ella. A ver si puede ahora. Perfecto. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy ¿de qué va la entrevista? Bueno, mientras Ana se conecta, explicaré brevemente de qué va a ir la entrevista. Bueno, vamos a entrelazar la astrología. Yo soy coach de psicología astrológica y aparte escritora del libro Ser y unas cuantas cosas más. Pero bueno, lo que más importa hoy es el tema de la astrología entrelazada con la psicología. Y para ello, hoy Ana María Sarriá, que ella es psicóloga, queríamos dar un enfoque desde la perspectiva de cómo se unen a ambas psicologías, la tradicional y la astrológica, ¿no? Y la importancia que tiene de ser conscientes de toda la información que habita en la carta natal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre digo que la astrología, hola Carmenchu, hola Neus, qué bien. Bueno, yo siempre digo que la psicología, que la carta astral, que la astrología, es tema de vida. Es decir, cada uno en nuestra fecha de nacimiento, en el lugar donde hemos decidido nacer, ahí es donde se juntan todos los programas que el alma decide trascender durante esos aprendizajes en esta vida, ¿vale? Entonces, tenemos muchos aprendizajes. Bueno, por eso están las 12 áreas, ¿sí? Entonces, la primera área es la personalidad, es decir, de donde salimos al mundo y cómo nos mostramos al mundo. Y qué energía venimos a integrar para antes de partir de este lugar donde nos encontramos, la Tierra, pues haber integrado esa energía en nosotras, en nosotros. Bueno, entonces aquí realmente esta casa, esta área es de vital importancia, porque se le llama también el ascendente, que es esto realmente, ¿no? Que a la misma vez también es cómo nos ven los demás, es decir, cómo los del exterior, cómo las personas con las que nos relacionamos nos ven. Entonces, este es un tema, por ejemplo, que puede ayudar muchísimo a través de la psicología tradicional unida a la astrológica, porque aquí podemos ver, por ejemplo, si hay un planeta que, por ejemplo, Saturno, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera Saturno en esta área, entonces esto nos está indicando que la persona no le es fácil sacar su personalidad, ¿sí? Entonces,
pues esto es un punto muy importante porque se puede trabajar por qué no puede sacar su personalidad, ¿no?, al exterior. A la misma vez que nos indica también los aspectos con los cuales entrelaza con diferentes casas, áreas. Entonces, es decir, si por ejemplo esta persona tiene un aspecto desde esta área, por ejemplo, en la casa 6, por ejemplo, ¿sí? Mira, ya está aquí Ana. Perfecto, a ver si puedo añadirla. Vamos a ver. Invitar ahora. Creo que podemos ahora realizar la conexión con Ana. Creo que ya está invitada. Ahora hola, se está conectando. Yes. Hola, Ana. Buen día. Bueno, ya estamos aquí. Estaba introduciendo un poquito el tema de la astrología, que cómo se puede vincular con la psicología tradicional. Y bueno, he comentado que la entrevista por eso era contigo, para, digamos, unir ambas herramientas potenciales y que se entrelazan entre sí para guiar y ayudar, ¿no?, a dar servicio, ¿no?, al otro, para guiarlo en su mejor calidad de bienestar, ¿no?, a nivel personal y espiritual. Y estaba comentando el área 1, que es el área de la personalidad, que es el área que es de vital importancia para guiar a través de psicología y también con la astrología, que muchas personas les cuesta, no les es fácil expresar, sacar su personalidad, ¿no? Entonces muchas personas pues van a terapia y acuden pues a psicólogos, a terapeutas, y para que les ayuden a dónde está esa raíz, para que esas personas puedan desarrollarse en la vida y puedan manifestarse desde la personalidad integrada, que esto también es importante. Entonces estaba comentando que por ejemplo, si en el área 1, por ejemplo, está asociada o aspectada, mejor dicho, por ejemplo, que ahí es donde me había quedado antes de invitarte. Hola María Dulos, ¿qué tal? Pues entonces, por ejemplo, si está aspectada por ejemplo, en el área 6, que es el área del servicio al otro, de la profesión, entonces aquí la persona va a tener, digamos, resistencias, depende cuál sea el aspecto, ¿no? Pero va a tener, por ejemplo, resistencias a mostrar su identidad a través de su personalidad en el área laboral. Entonces, por ejemplo, si está con las relaciones vinculada, pues va a tener resistencias para mostrarse tal cual es en las relaciones de pareja. En las amistades, que es, por ejemplo, la casa 11, pues lo mismo, o sea, es decir, por lo cual es importante esta herramienta para ayudar a través de ella en encontrar esa raíz, ¿no? Por ejemplo, en este punto tan importante como es la personalidad, ¿no? Entonces, yo he explicado ahora el cómo se le puede ayudar
de forma astrológica a través de esta psicología. Entonces, nos gustaría que nos explicaras, por ejemplo, cómo tú trabajas a nivel de psicología el aspecto de que la persona llega a ti porque le cuesta manifestar, por ejemplo, su personalidad, ¿no? Y cómo tú puedes dar servicio a este tipo de personas. Bueno, entonces yo cuando viene las psicologías en una entrevista y entonces se observa, explica en qué situaciones la persona tiene trabas. Esa es una de las cuestiones. Se hace un test de personalidad a través de se llaman herramientas. Es que me estoy escuchando. Y entonces, ¿qué bloqueo? No puedo disfrutar en generalidades, o me hace, no me acepto a mí misma porque me equivoco. Bueno, pues, tengo dificultades en entregar por postergación. A raíz de ahí, tenemos que ver nuestra propia personalidad, trabajando. Y otra cosa es el estado de bloqueo, detectan en qué momento surge el estrés o el síntoma que empieza a que esta personalidad en estado de conexión, decía sobre los bloqueos, totalmente integrada con las familias. Entonces, en cambio, aspectos un objetivo, cogemos un objetivo, que sería que tu relación de pareja. Espera, un segundo, Ana, que están diciendo que se oye mal. Espera un segundo. A ver, que Mari dice que se oye mal y no sé. A ver, espera. A ver, ahora. Bueno, ahora sí. No, se hace eco. Vale, a ver, vamos a probar. A ver, ahora. Bueno, ahora parece que sí, me devuelve al cabo de un segundo. Bueno, vamos probando. Tú sigue explicando y a ver si vamos bien. Bueno, como yo trabajo la terapia breve y la terapia breve, el estado de bienestar es un estado integrado. En todas las áreas de tu vida sería bueno que en función de tu personalidad puedas desarrollarte en tu aspectos. Pero la persona tiene un objetivo y a partir del objetivo me estoy oyendo. Sí, es que está diciendo Mari que posiblemente sea porque, por ejemplo, que no tienes cascos, pero no sé si será de eso. Yo me los pongo y prueba a ver. Si no, pues entonces. Tengo que girar la pantalla porque la entrada de los cascos lo tengo al lado, pero te pasa como a mí. Lo que pasa que entonces se te va a ver estamos velado. así giradas porque es que mi soporte pero sí, si no lo voy pero así verticalmente me impide ahora. Vamos, ¿se me escucha con duplicidad? No, sí. A ver, ahora te se oye mejor, ¿eh? Sí. Sí, te se oye mucho mejor. Yo me sigo escuchando ahora. Al segundo. No, pero... Bueno, mejor. Bien. Vale, entonces, si quieres resumir lo que has comentado para que por las personas que te hayan escuchado bien. Decía que en psicología, cuando después de recogida de datos, me escucho, pero
la recogida de datos, la persona expresa la dificultad que pueda tener para desarrollarse en la vida. Entonces, no se coge un área general en general, se coge en un área, por ejemplo, en el área de la pareja, tenemos conflictos, mi marido y yo, para llegar a una coordinación con la educación de los hijos, por ejemplo. Entonces, escogemos un objetivo medible en el cual podamos valorar cómo podría ser que ella, en estado tranquilo y relajado, esta persona, pueda desarrollarse sin conflicto y en total armonía. Y entonces, por ejemplo, sería oportuno que cuando hubiera cualquier situación de orden en casa o limitaciones con los hijos, pues estableciéramos un plan conjunto y ambos nos uniéramos en esa dedicación hacia nuestros hijos. Trabajo así. Vale. No es en tú sí, a niveles generales. Vale. Sí. Vale, entonces con un plan específico. Exacto. Ahí entonces es donde vamos a lo específico, es decir, partimos de lo general, es decir, de lo que aquí en astrología, ¿no? Partimos de la casa 1, que es la personalidad, y donde esté aspectado, que es, por ejemplo, ¿no? Pues la familia, en el caso de la relación, por ejemplo, de los padres con los hijos. Entonces, en este punto es donde se hace un plan de acción que tú trabajas mano a mano con ellos para que haya un entendimiento y una comprensión, que cada uno dé su punto a añadir para encontrar ese punto medio en el cual se restablece la unión familiar, ¿no? Sí. Exacto. Vale, perfecto. Entonces, 4 es el área de la familia, ¿no? El área familiar. Parte del origen, es decir, primero de lo que se establece con mamá y papá, es decir, de nosotras, y cuando después formamos nuestro hogar, nuestra propia familia, ¿no? Dentro del núcleo general. Entonces, aquí es donde se ve, en referencia, por ejemplo, a los planetas que habiten en este área y el signo es el signo del zodiaco, es decir, Aries, Géminis, ¿sí? Entonces, esto nos indica cómo se relaciona esa persona dentro del hogar, ¿no? Entonces, el planeta nos indica, digamos, la capacidad que tiene esa persona, si tiene planetas en ese área, para trabajar esos conflictos que afectan a la unidad familiar. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si en la casa 4, ¿no? el área de la familia, ¿no? Por ejemplo, estuviera, por ejemplo, Marte, pues, por ejemplo, estuviera Marte es un planeta de acción, de impulso, de fuerza, pero en modo positivo. Pero si no lo estamos llevando a cabo desde ese punto, entonces se negativiza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Marte actúa de forma de guerrero, de defensa, de lucha. Y entonces esto lo que aquí señala es que haya conflictos en la casa, en el hogar, ¿sí? Con la unidad familiar. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver si, por ejemplo, este Marte estuviera aspectado en diferentes áreas, pues nos indicaría la raíz de ese conflicto interno de esa persona, sea mamá, sea papá o sea el hijo o los hijos, para solucionarlo en él, encontrando esa raíz, para volver a la unidad familiar. Eso es.
Entonces, en psicología, por ejemplo, en la entrevista psicológica, por ejemplo, lo que sí que se inspecciona es cuál fue la relación con tu familia de origen, los tuyos propios, qué aspectos hacían que te rechinaran tu situación como hijo y cómo tenías tú el concepto de la relación entre papá y mamá. Y eso es lo que yo, como persona que luego tengo mi propia familia, puedo estar, como tú dices, si lo podemos hacer una analogía con Marte, cómo puedo equilibrar aquello que no me gustó en casa como yo hija o como familia, como el papel de mi mamá y como yo, si mamá, por ejemplo, era muy sumisa, normalmente tengo un aspecto bloqueado. Entonces puedo estar muy atenta a que cualquier cosa que pueda decir mi marido por reactividad no me parezca a mi mamá. Entonces tengo en cuenta también eso, que podía ser similar a lo que estás diciendo. Si tengo un carácter también de determinada manera, pues me puedo poner en lo positivo o en lo negativo del aspecto, ¿no? Y yo digo, en psicología, si yo tengo unas vivencias en mi propia familia, me voy a resituar en un aspecto, en el cubo bloqueo, en un aspecto de balanceo. O me voy a poner como mamá o me voy a poner en el extremo. Esa es lo que se presupone. Vale, o sea que entonces, exactamente, que siempre vamos al origen, ¿no? Al árbol genealógico o al clan familiar, ¿no? Entonces, aquí es de vital importancia porque, por ejemplo, yo siempre soy partidaria de que la raíz viene a través del clan familiar. Entonces, el punto importante sí es mamá y papá, pero dentro de ellos también podríamos destacar sobre todo la parte de los abuelos, es decir, verdaderamente el foco también cabe añadir que es importante tratar el linaje desde los padres de nuestros padres, tanto maternos o paternos. ¿Por qué? Porque aquí realmente es donde está el foco de la raíz de aquellos patrones o aquellos programas que se están repitiendo en nuestro árbol y en nosotros se está manifestando. Y entonces aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos o ha habido un conflicto, porque todo conflicto que provoca un shock o un trauma es en la infancia, entonces ahí es donde se registra en la memoria y si no se subsana, sigue presentándose a lo largo de la vida hasta que se solventa, ¿no? Entonces, aquí es importante trabajar digamos, qué conflictos hemos tenido, shocks o traumas infantiles con nuestra mamá o nuestro papá, porque eso nos va a afectar tanto en la relación de pareja, punto número 1, con nuestro marido o nuestra mujer o nuestra pareja, es decir, nuestra relación afectiva, ¿sí? Sea cual sea dentro de ese ámbito. Entonces, y a la misma vez, dentro de esa relación de pareja, es donde se va a efectuar las diferentes opiniones que tenemos entre nosotros y cuando hay hijos a través de, por ejemplo, la educación de los hijos, ¿no? Entonces, claro, aquí el epicentro es, digamos, el conflicto a través del trauma o el shock en la infancia. Y eso nos va a derivar a solventar ese problema, problema no me gusta decirlo, ese programa individual, porque haciendo ese cambio, esa transformación en nosotros mismos, seamos la parte masculina o femenina, da igual, se va a reflejar en el exterior, porque nuestra propia pareja nos está haciendo de espejo, de reflejo,
de aquello que no hemos solventado en nuestra vida con mamá o papá. ¿Sí? En eso estamos totalmente de acuerdo y en eso es lo que también trabajo. Entonces eso en cuestión de planetas, la persona va a traer en psicología, por ejemplo, ese conflicto o ese síntoma que aparece que, bueno, cuando tenemos que tomar una decisión sobre nuestros hijos, sobre los límites, pues entramos en conflicto. Entonces, yo tengo que ir al árbol familiar y cómo tenía, y lo que hago es como la relación con mamá o las primeras relaciones, mamá y papá, y bueno, cómo fueron criados ellos, desde luego, como dijiste tú, de abuelos. Pero tú ya directamente vas a la carta astral, o no. Exacto. Eso es lo que yo dudo. Exacto, yo voy directamente y se ve ahí, por ejemplo, reflejado. Por ejemplo, en el método Huber, que es el método que yo utilizo dentro de la astrología, porque hay muchos tipos de astrología. Entonces, aquí, por ejemplo, yo siempre me baso en la luna, es, por ejemplo, la que refleja en la niña o niño interior. Entonces, esto es realmente donde están nuestros programas de nuestra infancia, de cómo nos relacionamos nosotras con nuestras emociones y cómo nos relacionamos con el otro. Y también es los programas que venimos como durante la edad infantil respecto a mamá. Entonces, cuando esto, por ejemplo, lo añadimos, por ejemplo, al sol, que el sol refleja a papá, y en el método Huber Saturno refleja a mamá, pues aquí vemos los conflictos que en la infancia están, y si no se han subsanado, están en nuestro interior. Y entonces ahí tenemos la raíz, el foco, ¿no? Y después tenemos ahí que entrelazarlo para digamos, qué trabajo hay que realizar con uno mismo respecto a mamá y papá. Eso en primer lugar. Y después, dentro de ahí, cabería destacar también, como ya he comentado, los abuelos maternos y paternos, que eso también se ve en carta astral. Si no ha habido, ¿cómo se dice?, conexión, no ha habido relación, eso también nos dice que por ejemplo, entre el padre, voy a suponer un ejemplo, entre el padre o entre la madre, sí, la madre de nuestro padre, ¿vale? Por ejemplo, no ha reconocido al padre, ¿sí? Como hijo, ¿vale? Entonces, ese padre, ¿vale? No se siente, primero, reconocido en sí mismo, ¿vale? Y a la misma vez, como estamos hablando de la parte femenina, ¿vale? Es decir, dentro de su masculino, su parte femenina está afectada. Y eso en nuestro gen, en nuestra genética, está impregnada esa memoria. ¿Por qué? Porque nos falta el reconocimiento de la parte femenina del masculino, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, entraremos en el detalle de que aunque seamos hombres o mujeres, pues somos las dos esencias, pero las dos esencias dentro de la misma. Es decir, tenemos a mamá y papá, y dentro de mamá tenemos el abuelo y la abuela, femenino, masculino, y a la misma vez del padre igual. Entonces, digamos que son entrelazadas, forman esas esencias, ¿no? Y eso repercute directa e indirectamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si seguimos con este ejemplo, ¿no? que nuestra abuela materna no reconoce a su hijo, que es nuestro padre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nuestro padre va a tener problemas de crear cosas en la vida, ¿vale? Y a la misma vez, si nosotros recogemos esa memoria,
también nosotros vamos a tener problemas de crear proyectos en nuestra vida y de encontrar nuestro lugar en la tierra. ¿Por qué? Porque mamá, la esencia femenina, es la creadora, la que crea, ¿no? Y al igual que la masculina es la que manifiesta. Entonces, podemos tener manifestaciones, pero no realmente desde el foco de creación de lo que hemos venido a crear, ¿sí? Porque podemos crear muchas cosas, pero verdaderamente nos sentimos llenos con aquello que estamos creando. Entonces, aquí es donde ponemos el foco, ¿no? Si estamos creando siempre para llenarnos y nunca nos sentimos llenos, siempre, por mucho que creamos, nos sentimos vacíos, es porque verdaderamente hay un problema de creación. Entonces, la creación es la parte femenina, que puede ser por mamá o por papá. Entonces, yo parecería que desde el sistema astrológico, solo viendo la carta, por ejemplo, se predice o se antepone lo que se puede es prevenir, ¿no? Yo aquí en psicología vienen con una dificultad, entonces yo tengo que investigar después a posteriori de que hay el problema. Entonces, es como una guía lo tuyo. Sí, no es prevenir. Prevenir no es porque prevenir, la persona normalmente cuando empieza a ser consciente, más o menos tiene una cierta edad, ¿no? Vamos a poner 20 años, ¿sí? Claro, a los 20 años ya ha pasado la infancia y ha pasado la adolescencia ahí, ¿vale? Entonces ya tiene unos programas, o sea, no se prevé, pero sí que nos da una guía muy completa, digamos, para, no me sale la palabra, para acelerar el proceso. Para guiarnos en las dificultades o en eso que nos ha trabado, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Bien. Entonces, sí, nosotros desde la psicología hacemos hincapié cuando ya hemos visto puntos de estrés o situaciones que no funcionaban tan bien, puntos de conflicto en la vida, es cuando ya vamos creando cómo nos estamos posicionando, intentamos que se sea consciente y entonces un cambio de estrategia o otras herramientas que me indiquen cuando me estoy desviando de mi centro y luego ya poner mi camino hacia esa situación a resolver. Entonces, digamos que para ti, digamos, dentro de lo que es la psicología tradicional, cuando ya encontráis ese foco, ¿no? Se encuentra ese foco, entonces se hace ese plan, ¿no? Ese plan de estrategia de acción, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en la primera sesión pues todavía no es el punto de incidencia, que todavía no lo sabemos seguro, puede ser que sí, pero la probabilidad es que no. Es cuando bajamos el estrés, el bloqueo, a través de bajar el estrés, cuando la persona ya es más consciente desde su propia personalidad, no fruto de huir o atacar en ciertas situaciones de conflicto. No sé cómo. Y es a través del ensayo y error en esa herramienta cuando se va autoconociendo, siendo consciente y ya es consciente de sus propias dificultades o programas, como tú decías, y entonces ya se va reconduciendo y aprendiendo a reconducirse hacia eso que quiere, esa creación, por ejemplo, que tú decías. O sea, que sería fantástico, por ejemplo, entrelazar, así es como yo lo siento, ¿no? Entrelazar ambas, digamos, para acelerar el proceso, ¿no? O sea, es decir,
tengo esta situación con esta familia, con esta persona, con esta pareja, da igual. Entonces, estudiándola de manera astrológica, se recompone ese puzzle, por así decirlo, más fácilmente, para que después intervienes, en este caso, ¿no?, más fácilmente para ir directamente a efectuar ese plan de acción para llegar otra vez a esa unidad familiar, por ejemplo, si es el tema de padres con hijos, ¿no? Sí, podría ser como una carta guía, ¿no? Podría ser, pero por ejemplo, si es en el caso de la creación, tú has dicho que hay casas, ¿no? Que sería la de los proyectos, que no recuerdo si son las 8, las 6, bueno, no lo sé, esa es por curiosidad. No, la de la creatividad es en la casa 5, la casa de los hijos, porque el hijo también es una creación. Entonces, en la casa 5, aquí entra lo que es la creatividad, el amor, la sexualidad y los hijos. Entonces, por curiosidad, sí, perdona, si una persona no se puede quedar embarazada, a nivel psicológico puede ser o de biodescodificación, que es una tendencia psicológica, o bioneuroemoción, puede ser que haya una traba o un peligro en sentirse embarazada o con esta pareja o por su propia historia personal, o tú lo verías en la carta. Sí, se puede ver, por ejemplo, en la carta, bueno, uniendo fichas, ¿sí? No es digamos, veo el área 5, ¿no? Y el área 5 me indica que puede, o sea, así a simple vista puede indicarlo, pero después podemos ver los diferentes componentes, ¿sí?, para realmente saber que esa persona puede tener problemas de creación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de gestar hijos, ¿sí? Ya, bueno, es muy interesante y está. La cuestión es que también una vez que sabido la raíz del problema, la persona quiera ser consciente o se ponga en situación del cambio. Esta es una cuestión interesante también en psicología o en cualquier área de la vida, ¿no? Sí, que una vez entonces, por ejemplo, y pregunto, en astrología, cuando tú haces la carta astral y te comentas sobre una dificultad, de seguida cuando tú sientes que es esa área y por esa dificultad, la persona ya inmediatamente se hace el clic, hace esa toma de conciencia. La toma de conciencia. A ver, todo depende, digamos, del estado evolutivo, ¿sí? O sea, cada persona que acude, digamos que no todos estamos en el mismo proceso evolutivo, ¿no? Entonces, cuando la persona adquiere esa información, ya está queriendo saber o indagar acerca de aquello, ¿no?, que viene a consultar, ¿sí? Entonces, en esa primera consulta, la persona puede tomar conciencia en ese momento y hacer un clic, o puede después escuchar, recordar la consulta, y puede tardar más o menos en que realice ese clic. Entonces, ¿de qué depende de acelerar o retardar más en efectuar ese cambio? Pues aquí veníamos a lo que es la personalidad integrada, ¿no? O sea, es decir, para mí la personalidad integrada es cuando hay un equilibrio como mínimo entre cuerpo, mente y emoción. Entonces,
cuando una persona, por ejemplo, está alineada con su cuerpo físico, ¿sí? Bueno, pues cuida su alimentación, ejercicio, sabe escuchar su cuerpo, que es lo que le pide, ¿no? En cada momento, ir al gimnasio, o ir a pasear, o comer, pues. Entonces después, por ejemplo, el pensamiento, ¿no? Tengo un pensamiento y ese pensamiento me viene desde el sentir y entonces además lo expreso y lo manifiesto. Estar en la coherencia, ¿no? Que le decimos, el pensar, sentir, decir y hacer. Esto va también relacionado con los cuerpos inferiores, es decir, el cuerpo físico, emocional, mental, astral. Claro, cuando aquí no hay un equilibrio entre estos 4 cuerpos, estamos trabajando en la no coherencia. Entonces aquí es más, no es tan fácil hacer el clic tan inmediato. Entonces también gestionar las emociones, cómo gestiona la persona las emociones, igual que el pensamiento, y cómo a nivel energético está este cuerpo, ¿no? El cuerpo energético es todo lo que viene, pues, chakras, meridianos, el campo aural, bueno, lo que no se ve y lo que realmente está en lo más profundo, ¿no? Que repercute al físico, al emocional y al mental. Entonces, cuando la persona tiene más facilidad para estar en coherencia y hacer el clic antes. Entonces, en tu consulta lo que entiendo que pueden hacer una consulta, pues por ejemplo, la dificultad en que como padres se pongan en coherencia para que pongan unos límites y haya un adecuado hábitat de amor y creatividad y creación para los hijos, pero si saben la causa del problema, pero no ya hay una coherencia en ellos, ¿no? Si no se ha trabajado en la personalidad, pues no van a poder desarrollar luego el equipo, ¿no? A eso te estás refiriendo, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Eso es lo que también en las primeras sesiones en psicología, las siguientes, es esa coherencia con uno mismo. Además, a través de cualquier situación, no solo en la con tu propio esposo o tu propia pareja, sino la vida te va a poner en otras dificultades de esa no coherencia, ¿no? Y entonces, por eso, ese primer objetivo que se pone, vamos a trabajar en psicología trabajándote a ti misma en cómo hablas a ti misma y cómo hablas a los demás, como tú dices, te pones en coherencia. Por eso también te hacen técnicas de relajación, técnicas de autoconocimiento. Exactamente. Es vital, porque si no tardamos más en que la persona haga ese clic, ¿no? De esa toma de conciencia, porque muchas veces queremos el cambio, pero creemos que el cambio es en el exterior, ¿no? Queremos que cambien nuestros hijos, queremos que cambie nuestra pareja. No, tenemos que cambiar nosotros para que cambie nuestra pareja y cambie nuestros hijos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero claro, hay que desactivar esos programas que tú decías, que era, pues, que me está haciendo que yo vea esa manera guerrera o que me hace la contra a mi pareja, ¿no? Entonces tengo que ser consciente de por qué lo siento así. Queda así. En psicología también lo tratamos así y vamos a la coherencia. Ahí. Pues sobre todo lo primero importante es trabajar la coherencia. Es decir, sientes lo que dices y dices lo que sientes. Entonces, cuando esto está en alineación, podemos expresar la palabra desde ese pensamiento y sentimiento en unión. Pero si, por ejemplo, pensamos una cosa y sentimos otra, y ya lo que decimos
no tiene nada que ver ni con lo que sentimos ni con lo que decimos, entonces estamos perdidos, ¿no? Es como una brújula, ¿no? Que tiene su norte, sur, este, oeste. Pues nosotros tenemos que tener nuestra brújula interna completamente en su sitio, ¿sí? Para que haya esa coherencia. Y la coherencia viene de la mano también con los 4 cuerpos, es decir, el cuerpo mental, ¿sí? Es el que pienso, ¿sí? El cuerpo emocional es que siento, y el cuerpo físico, ¿sí? Que va entrelazado físico, etérico, energético, ¿vale? Entonces aquí ya que expreso y o manifiesto, ¿no? Entonces, claro, aquí volvemos otra vez al mismo tema, cuerpo, emoción y pensamiento. Y entonces tú, claro que estamos hablando carta astrológica o tu terapia, Eva, porque cuando uno va a hacer la carta astral, pues tú puedes indicarle como el cuadro de qué dificultades o trabas o qué factores, sí, o facilitadores tienes en cada situación, área, que eso lo hacemos en psicología también, que son las casas o los de coach, ¿no? Sí. Pero luego vas a trabajar tú por tu terapia estos cuerpos. Eso es lo que te estaba preguntando. Exactamente. Por ejemplo, en astrología, pues tal como está, por ejemplo, el cuerpo físico, ¿no? Que representa Saturno, el cuerpo mental que representa el Sol, y la luna que representa el cuerpo emocional, aquí tenemos cada uno con su signo, sea Aries o Cáncer o Virgo, da igual. Y cada uno de esos signos están dentro de un elemento que le rige. Es decir, por ejemplo, Tauro representa la tierra, Géminis, aire, Leo, fuego, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo tiene esos cuerpos en esos elementos, ¿vale? Le podemos decir su energía, si es más yin o es más yang, y qué le falta para encontrar esa coherencia, es decir, si le falta aire y si le falta tierra o si le falta fuego. Entonces trabajamos a través de los elementos y los cuerpos, equilibrarlos, armonizarlos, para llegar a esa coherencia entre ellos. Bueno, eso en psicología lo que hacemos es, por ejemplo, cuando estamos, recordad que no estamos igual en nuestra propia personalidad en estado tranquilo y relajado que en estado de estrés, que significa que cuando hay un conflicto podemos actuar en huir o atacar. Entonces, una vez que cuando yo noto que estoy en desequilibrio, pues hay unas recomendaciones para no llegar al estrés. Y estoy entendiendo, Eva, que una es, si por ejemplo yo soy tierra, ¿no? Porque es Virgo, ¿no? Es el elemento tierra. Que para armonizarme necesitaría hacer en lo físico, por ejemplo, algo que me diera o fuego o agua o por ejemplo, elementos que no tengo. Sí. Vale, por ejemplo, vamos a ver, para situarme en el porque por ejemplo, yo le doy una serie de herramientas y yo estoy vigilando, pues he engordado tantos kilos en lo que has realizado, estoy muy cansada a lo largo del día, entonces adecuados de higiene mental, ya sea con la relajación o ya sea con el ejercicio, caminar o hacer cardio, o vigilar ciertos aspectos de su dieta o en qué aspectos está fallando o se siente que falla. Eso es lo que... Ahí quería puntualizar una cosa importante, por ejemplo, cuando decimos yo soy Virgo, ¿no? En astrología
el decir yo soy Virgo es, por ejemplo, donde tenemos el Sol. Sí que es verdad, cumplimos años, pero no somos solamente el elemento, digamos, más característico que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque eso refleja el Sol, refleja una parte de nosotros, ¿sí? Pero para saber si tenemos más yin o más yang, se mira todo, o sea, se mira todos los signos, ¿vale? Y todos los planetas que están en los signos, es decir, y nos da unos baremos, ¿sí? Nos da unos baremos en global, en su totalidad, en lo general. Entonces, ahí podemos saber realmente cuál es el elemento que predomina y cuál es el que falta. Y aparte, también lo que también se nos pide como aprendizaje, si tenemos que aumentarlo o disminuirlo, ¿vale? Eso por una parte. Y después, a nivel específico, sí que lo miramos por cuerpos, ¿vale? Que es Saturno, el físico, el Sol, el emocional, y la Luna, ya me he liado. Saturno, el físico, la Luna, el emocional, ¿y cuál me falta? Físico, mental y emocional. Lo he dicho los tres, ¿no? Sí. Su elemento, ¿vale? Entonces aquí nos va a decir qué elementos tenemos en cada uno de ellos y cuál es el kula, la carta astral, ¿sí? Entonces eso también, por ejemplo, si una persona es muy tierra, ¿sí? Y por ejemplo, en general, a niveles generales, no a nivel específico, muy tierra y por ejemplo le falta aire, pues para esa persona es importante trabajar el intelecto, estudiar, todo lo que tenga que ver con el intelecto. A través también, por ejemplo, ayuda mucho el aire, por ejemplo, sería ir a la montaña, ¿sí? Entonces trata estos tres cuerpos para alinearlos dentro de lo general. Y esto es vital, porque si no una persona puede sentirse desequilibrada por esto. Y claro, esto es la clave que nos da la astrología, ¿no? ¿Qué me falta para ser completa? Sí, nosotros lo hacemos a través. Ajá. A ver, dice Carmen, dice, ¿cuál sería la causa de los hijos que se enganchan a una adicción por no ser felices en casa? Bueno, responde tú primero. A nivel general, de resumen, ¿eh? A nivel general, la causa de una adicción también está en función de qué tipo de adicción, pero toda adicción es una huida de no enfrentarse a una situación. Una adicción también, recordad que es a nivel oral y también nasal, ¿no? A nivel oral significa un enganche en relación a la madre, una relación que al no ser o no quererse enfrentar a la adultez, hay una necesidad de huir de esa situación o hacer una barrera de humo en el caso del tabaco, o en el caso de la marihuana, hachís, irme y no estar pendiente, olvidarme. En el caso de la cocaína, ser perfecto y estar endireccionado. En el caso del alcohol, no caer en una depresión. Pero todo es en relación a la madre. Estoy buscando porque no soy suficiente o no he encontrado el amor maduro, que es el amor universal. Estoy siendo y pidiendo esa sustancia que me sostenga en situación de estrés. Y eso sería una de las causas. Y cómo tenemos que evidenciar a esta persona, en qué momentos, a través de las acciones del día a día, porque tú dices, vale, ¿y qué? Pero a través de las acciones del día a día, ¿qué es lo qué focos de estrés y en qué momento va hacia esa teta de la mamá o ese recurso que no es ser uno mismo en la madurez? Entonces, una vez que sea consciente y que quiera cambiar,
que eso es otro punto importante. Entonces, es cuando se establecen puntos de atenciones. En este momento, en situaciones cuando yo me levanto o cuando voy a trabajar o cuando vuelvo del trabajo. Entonces, estamos haciendo momentos de prevención en que no entremos en crisis, no entremos en ansiedad y bajamos el estrés. Y luego otro recurso que sea como entre medio de la droga o un recurso en el cual pueda, como si fuera, yo le digo flotadores, como si fuera qué tabla de salvación hasta que constituya mi personalidad y sea yo mismo el que me autoayude, pueda encontrar. Y ese puede ser pues entrar en terapia. En el caso de las drogas se hacen los 12 pasos, que es una serie de pasos, pero siempre interviene en un ayudador constantemente para hacerle consciente en cuanto se sienta mal que es una mamá o un flotador. Y luego poco a poco van soltándose los flotadores. No sé si he respondido, pero es así como se trabaja en psicoterapia. Yo aquí solamente puntualizaría una cosa, que siempre hablamos de mamá porque representa el cuerpo físico, ¿vale? Pero en muchas ocasiones siento que puede ser por papá también, por la parte femenina de papá, ¿vale? Entonces, que no está integrada, ¿vale? Siempre es la parte femenina, pero en esencia, da igual que sea mamá o papá. Es lo que siento, ¿vale? O sea, es digamos, la esencia femenina que falta de integrar. Entonces, esa falta de femenina en el hijo puede ser tanto por conflicto con mamá o con papá en su esencia femenina. No sé si... ¿Y cómo la resolvería en terapia? Primero hacerlo consciente y luego, ¿cómo se resolvería, Eva? Bueno, a ver, yo sinceramente no he tratado, no es uno de mis temas que trato en sesiones, en terapia, pero yo siento que primero es la toma de conciencia de... Siempre digo que hay 5 pasos, 5 que son 5 más 2, ¿sí? Y el primero es el reconocimiento. La persona tiene que reconocer que tiene esa adicción, sea esa adicción, o sea ese programa, ¿vale? Da igual lo que sea. Entonces, siempre hemos de tener ese reconocimiento. Yo reconozco que tengo esto, ¿vale? Sí, es un paso muy importante. Sí. Exacto. Entonces, después, el segundo es me perdono por todo el daño que me he ocasionado, ¿sí? Y pido perdón a todas las personas que directa e indirectamente he dañado por este comportamiento X. Entonces, ahí tenemos la segunda clave. La tercera es la aceptación, ¿no? Yo acepto que esto me ha pasado porque tenía este programa X, ¿sí? Entonces acepto que estoy dentro del proceso. Entonces, cuando ya hemos reconocido, perdonado, aceptado, es cuando viene el paso del dar. Yo doy mi primer paso para subsanar este programa. Después viene el recibir. Recibo el fruto. Recibo ese fruto que me siento mejor. Agradezco por todo el proceso, por todo lo que me está pasando, por todo el cambio efectuado, y ahí viene la bendición, que es el milagro. Estoy sano. Y esto yo lo trato en terapia en todos los ámbitos, ¿sí? No en esto en concreto, porque no es un tema que yo realice, pero son las 5 claves más 2 de la vida, que estará actualizado ahora, mira, viene al caso, que es la actualización nueva que saldrá muy pronto del libro Ser, las 5
las 5 llaves de la vida para ser feliz. Entonces, bueno, pues espero que esté... Me parece muy interesante, sí. Son fases de la terapia que se dan, pero se dan a medida de que van dándose pasos, casi van haciéndose simultáneos pasos, pero no se hace exactamente. Son solo las últimas etapas, las últimas dos, la del agradecimiento y la de estar en sintonía con la vida, sí que ya son más lineales, pero las otras están en un alto y bajo. Y unas veces estoy aceptando dificultades, otras no, y es un proceso que no es lineal. Estas 5 claves que has dado, que son muy interesantes al decirlas así. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más o vamos cerrando, porque ya hemos dado mucha información. Entonces vamos a decir dónde te pueden encontrar y qué es lo que tratas. Bueno, supongo que tratarás de todo, pero dónde te pueden encontrar, dónde estás. Bueno, pues ya le has dicho, es que perdonad la entrada que me ha costado mucho, cada día aprendo más en las líneas en los sistemas nuevos. Soy Ana, psicóloga del Centre Nexus. Yo como hace 35 años que ejerzo, pues entonces primero la facultad hice terapia de adulto, terapia clínica, y luego ya me especialicé en infantil. Cuando yo traté durante años los niños, vi que si no se trataba con la familia y luego la pareja, pues por eso me especialicé también en terapia de pareja y de familia. Con lo cual, por eso tengo varias especialidades y así he estado trabajando en mi consulta en el Centre Nexus de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. ¿También trabajas online? También trabajo online. Sí, también hacemos puntualmente terapias grupales. Pues, por ejemplo, hicimos un curso de bienestar emocional y ahora estamos planteando un curso que se llama Manual para Padres. Qué guay, muy bien, muy bien. Bueno, está en proyecto y ahí estamos. A ver si ya sale al mundo pronto para guiar a muchas familias que lo necesitan y se logre esas unidades familiares tan importantes que se necesitan unos a otros. Bueno, pues nada, pues hasta aquí. Yo agradecerte, Eva, porque yo cuando tú me pediste este directo, digo, ¿qué digo yo? Pero si yo no... me ha servido muchísimo para encasillar, pues para saber de qué manera pues la astrología o la carta astral puede ser ayudadora, ¿no? Porque realmente ni nos lo hemos preparado. No. Yo estaba abierta a lo que surgiera y te lo agradezco. Es lo más interesante, o sea, cuando uno se siente abierto ya, o sea, como yo digo, la información ya está en nuestro interior, o sea, sale sola. O sea que ha salido una entrevista fantástica. Te agradezco también esto de conectarme a las redes porque estoy en proceso. Bueno, estamos todos en proceso. Y disculpadme, todos aquellos que estéis. Gracias. Exactamente. O sea que si os gusta, darle a me gusta, compartir porque es muy interesante y ayudará muchísimo a que llegue a todo el mundo. Pues nada, pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y nos vemos.